Bienvenidos. Hemos llegado a la última semana de lecciones de esa materia de principios de alabanza y adoración. ¿Qué tan rápido ha pasado el tiempo, verdad? Yo sé que ha sido de bendición a tu vida. En la lección 21 de esta semana, el título es Nuestra función sacerdotal en la alabanza. La palabra dice déjame ver el versículo, dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que queremos ver, en lo que queremos enfocar aquí es que sois real sacerdocio, ¿sí? Entonces, pensando en eso, en el Antiguo Testamento habla de las funciones sacerdotales, ¿sí? Y vamos a ver cómo se corresponde a nosotros hoy día. Una de sus funciones era de mantener el fuego ardiendo en el altar, ¿sí? Em, Nosotros tenemos la responsabilidad, siendo real sacerdocio de Dios, de mantener el fuego ardiendo en nuestras vidas, de pasar tiempo en la presencia de Dios, a solas con Dios y en cultos reunidos con los hermanos, ¿sí? Otra función del sacerdote en el Antiguo Testamento era de apartar las cenizas, remover las cenizas, los restos del fuego cuando se quema un sacrificio, ¿sí? Y nosotros también tenemos que mantener nuestra experiencia fresca, no vivir, si se puede decir, en las cenizas del pasado, del mover del Espíritu Santo en el pasado, sí, pero estar enfocado en nuestra vida hoy, nuestra vida sacerdotal hoy, sí. También otra función del sacerdote era de ofrecer sacrificios. Y eso fue una cosa no muy agradable porque sabemos que los sacrificios en aquellos tiempos era matar animales y derramar sangre y sí, todo eso. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de ofrecer sacrificios, sacrificios de alabanza cuando no queremos, cuando no tenemos la gana de hacerlo, sacrificios de comodidad. No es muy cómodo em, estar, levantarnos, por ejemplo, temprano para ir a culto. Yo no sé a qué horas tu culto empieza. O tener, ¿cómo se dice? Cuando pasan toda la noche en un velario. Sí, no es cómodo y es un sacrificio hacerlo. Y eso es agradable al Señor. Sí tenemos esa responsabilidad. También una función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era de dar la bendición, ¿sí? Es lo que hace un sacerdote. Nosotros, siendo real sacerdocio del Señor, también debemos de bendecir a las personas a nuestro alrededor, ¿sí? Bendecir a nuestras propias vidas. ¿Cuántos de nosotros maldecimos a nosotros mismos o las palabras que hablamos a otras personas no muestran o, ah, ¿qué es la palabra? No ministra gracia a las personas que las oye, ¿sí? Entonces, es nuestra responsabilidad. Y Dios lo toma muy en serio. Él ha declarado bendición, por ejemplo, sobre nosotros. Y debemos nosotros también de asegurar que hasta las palabras a nosotros mismos, los pensamientos son de bendición, ¿sí? Siendo real sacerdocio.
También una función era de ofrecer ofrendas físicas, ¿sí? Se puede ser eh, los diezmos, ofrendas a la iglesia, pero también tiempo, tiempo de venir a la iglesia y hacer la limpieza, por ejemplo, o em, cualquier evento que va a haber en la iglesia que apoyemos, ¿sí? Una ofrenda física y ofrecer ofrendas sacrificiales, dinero. Qué difícil es, ¿verdad? De separarnos el dinero, el tiempo, como dije, cuando no tienes tiempo, pero sabes que hay una necesidad en la iglesia de, no sé, ir a visitar a un enfermo o pintar o limpiar y no tienes tiempo, pero haces el sacrificio, la ofrenda de sacrificio para hacerlo. Decir palabras cuando no tienes ganas de a- animar a otra persona. Esa persona se ha cansado con sus necesidades pero el Espíritu Santo te diga, dile eso, ¿sí? Estamos hablando de nuestra responsabilidad como real sacerdocio de Dios. También tenemos los requisitos para los sacerdotes en el Antiguo Testamento y para nosotros también es estar o ser santificados y separados del mundo. No podemos andar como el mundo, ¿sí? Debe de ver desde lejos que nosotros somos hijos de Dios. Y no estoy hablando precisamente por ejemplo, las mujeres no cortarse el cabello, usar faldas de piso, mangas largas y me explico, estamos hablando de nuestro comportamiento y nuestro vestimiento que refleja nuestras palabras demuestra que no somos del mundo, no lo somos, somos real sacerdocio. Ser completamente santos, ¿sí? Necesitamos tanto reunirnos y estar en la presencia de Dios y estar recibiendo la palabra de Dios, pasar tiempo en la presencia del Espíritu Santo, orando en lenguas para que nos santifica, para que podamos ser más y más santos, más como Dios, ¿sí? Ser ordenados, tener nuestra vida en orden, ¿sí? Y limpios, ¿sí? Esos son unos requisitos para los sacerdotes. También tenemos el mandato de cumplir con otros requisitos que antes de ofrecer alabanza, arrepentirnos de cualquier pecado, pasar tiempo diariamente en la palabra de Dios, ¿sí? A medida que leemos, meditamos y obedecemos la palabra de Dios, Cristo, quien es la palabra, nos santifica, está santificándonos, ¿sí? Por eso necesitamos recibir palabra de Dios antes de entrar en la alabanza. Y en la lección 22, el título es La alabanza en relación con la unidad. Y dice así, el éxito en la alabanza tiene mucho que ver con mi relación con el prójimo. Sí, qué, qué interesante, ¿verdad? Nosotros pensamos, no, mi alabanza es con Dios y a ver cómo le hace ellos. Pero el éxito, dice, en la alabanza tiene mucho que ver con mi relación con el prójimo. Tenemos ese deber, ese mandato de estar cultivando la unidad en la iglesia, en nuestras familias, en nuestros conocidos, ¿sí? Para que nuestra alabanza sea exitosa con Dios, para que nuestras vidas sean reflejo del carácter de Dios. Es muy bonito cómo David en los Salmos compara la unidad entre las personas como un perfume aromático.
qué bonitas palabras, ¿verdad? El rocío refrescante de la montaña, ¿sí? Tan dulce como la miel, David hablando de la unidad, tan armoniosa como un canto cantado bien, ¿sí? La unidad. La unidad trae bendiciones a la iglesia, trae ánimo. Todos hemos experimentado cómo la contención, cómo la disensión entre las personas en la iglesia nos desaniman, ¿no? O en la familia, la em, contención es desanimante, ¿sí? Hasta la contención puede causar que personas dejan la iglesia. Lo hemos visto, ¿sí? También la unidad entre los hermanos atrae la presencia del Espíritu Santo. Y urgentemente necesitamos su presencia y su guía en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestro andar, ¿sí? Conocimiento de la palabra de Dios aumenta la unidad, porque la palabra es la única verdadera verdad, la única verdadera verdad que nunca cambia. Si tenemos, hasta el mundo está diciendo, por ejemplo, ahora que dos hombres se pueden casar, dos mujeres pueden casar y no pasa nada y Dios entiende y hasta están insinuando es una palabra o diciendo que Dios se equivocó en lo que Él planeó, ¿sí? Por eso tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios y basar nuestras acciones, nuestras creencias en lo que dice la palabra de Dios, la verdadera verdad, ¿sí? Entonces, la unidad se alcanzamos la unidad en la iglesia actuando en amor, ¿sí? Dice primero de Corintios 3, de 1 al 3, que sin el amor nada vale. Sin amor verdadero no puede haber unidad. Todas las bendiciones de Dios están basadas en el amor. Si queremos unidad en la iglesia, entonces seguimos lo que dice la palabra de Dios, animando, amando a nuestros hermanos, a pesar de las diferencias, a pesar de los desacuerdos, ¿sí? Trabajando arduamente para aumentar y mantener la unidad en la iglesia, ¿sí? Espero que esa materia ha sido de bendición a tu vida. Lo sé que sí, así ha sido. Y sigue adelante, sigue, prepárate para la próxima materia que vamos a presentar y ofrecerte. Dios te bendiga por tu entrega, por tu sacrificio de estudiar.